Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en esta mañana queremos darles una cordial bienvenida. Estamos ya nuevamente en este nuevo estudio para el día de hoy y queremos que este estudio sea el buen alimento para cada uno de nosotros. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles ahí donde están puedan acompañarnos en la oración. Vamos a comunicarnos con el Creador y Él sea nuestro instructor para esta mañana. Ahí donde estás, acompáñanos, vamos a orar. Padre amado, en esta mañana, como de costumbre, Señor, queremos pedirle su ayuda. Usted sea quien dirija este estudio. Vamos a comenzar y para eso necesitamos su presencia. La presencia de su Espíritu Santo sea quien nos acompañe, nos dirija en este estudio, este momento, Señor, y también pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder entender. Acompáñenos, queremos que este estudio sea el alimento para nuestras almas y así, Señor, nosotros podamos seguir caminando hasta que usted venga por segunda vez. Le pedimos que nos acompañe en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, bienvenidos todos nuevamente. Gracias a Dios porque estamos nuevamente en este estudio y el título para el día de hoy, un regalo de bodas. Un regalo de bodas. Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 2, verso 8. Ahí donde estás, te invito a buscar el libro de Génesis capítulo 2 y el verso 8. Dice el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Voy a repetir. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Noten la expresión de la palabra. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto. La palabra plantar ya significa que el Edén había sido sacado de algún lugar y traído para plantar. No dice y Dios creó un huerto, dice Dios plantó un huerto. Eso significa que el huerto del Edén estaba en algún lugar y el Señor tenía que trasladarlo y ponerlo a su lugar. Tenía que trasladar de ese lugar a otro y poder plantar. El significado de plantar ya significa que tenemos que de alguna manera escarbar la tierra, meter la planta, y eso es lo que significa plantar. Queridos hermanos, un detalle muy importante. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el verso 13, dice algo muy interesante en la versión lenguaje actual. En el Edén dice, en el Edén vivías, dice. Y la versión 60 dice, en el Edén estuviste. Pero la versión lenguaje actual dice, en el Edén vivías. Hablando para Lucifer, refiriéndose para Lucifer que él vivía en el Edén. Eso nos da a entender que el Edén está en algún lugar y como morada, el Edén era de Lucifer. Ese Edén ese huerto que menciona, era de Lucifer. Entonces, ese Edén que era de Lucifer tenía que ser trasladado hasta la tierra y ser trasplantado, o plantado, vamos a llamarle. Vamos a ver lo que dice el testimonio para esta ocasión. El hogar cristiano, la página 22 y 23 de Hogar Cristiano dice, Dios ama lo hermoso, nos ha dado inequívoca evidencia de ello en la obra de sus manos. Plantó para nuestros primeros padres un bello huerto en Edén. Entonces, plantó un bello huerto, un jardín hermoso.
Dios tiene un poder impresionante, no sabemos cómo lo hizo, pero de alguna manera plantó un jardín. Dice Patriarcas y Profetas, página 27, 28, en este huerto había árboles de toda variedad. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras, como videos que presentan un aspecto agradable y hermoso. Con sus ramas inclinadas bajo el peso de la tentadora fruta de los más ricos y variados matices. Interesante la creación que Dios había hecho. El trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vides. Podemos comprender cuál era la labor de nuestros primeros padres. Y por cierto, la palabra trabajo para esa época no existía. La palabra trabajo ya se remonta sin duda en las épocas, podríamos decir, después de la creación. Podríamos decir la labor de ellos, la labor de Adán y Eva, debía consistir en formar cenadores, dice, o albergues, ¿no? Y eso significa que ellos hacían un tipo más o menos como unas casitas, podríamos decir, con las ramas de los árboles. Entonces dice, o con las ramas de las vides también menciona, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. Si nosotros nos preguntamos cómo eran esos árboles, no eran como ahora lo tenemos, eran demasiado grandes y con unas hojas demasiado grandes como para poder hacer lo que ellos están haciendo. Había en profusión y en prodigalidad fragantes flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. Entonces podemos ver ahí, queridos hermanos, lo maravilloso que había dado la existencia al Señor. Y podemos encontrar también en capítulo 2, verso 9, una variedad, como menciona ahí, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento y todo árbol que el Señor había dado a nuestros primeros padres. Ese regalo es impresionante. Ese regalo que nuestros primeros padres habían recibido constituía ese amor que tenía el Padre con sus hijos y lo maravilloso que tenía dentro de ello en el Edén para poder vivir eternamente. Entonces, dice la pregunta, después que sus manos fueron unidas en santo matrimonio. Ustedes saben que después que una pareja se casa, de alguna manera recibe un regalo. ¿Qué dio el Creador a Adán y a Eva como un regalo? Acabamos de leer todo lo importante que tenía el Edén, ¿no? Podríamos decir como regalo, Adán y Eva habían recibido el huerto del Edén. Vamos a poner como respuesta el huerto del Edén. Una hermosura en creación, pero únicamente quisiera hacerles recordar que el Edén no era todo el mundo. El Edén era una parte de la tierra. El Edén era una parte de la tierra y era la morada de Adán y Eva, porque lo que restaba de la tierra era para los seres que iban a ser creados, que iban a reproducirse a través de nuestros primeros padres. Estamos hablando de un regalo de bodas, y ese regalo de bodas es un precioso huerto, y ese precioso huerto había sido plantado o traído de otro lugar para dárselo como regalo a nuestros primeros padres. Vamos a una segunda pregunta y dice, ¿qué sucedió en ese hermoso jardín de una vez, que una vez fue el deleite de Adán y Eva? ¿Qué sucedió con ese jardín? Vamos a ver Apocalipsis 2:7. Dice la palabra,
al que tiene, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, dice, le daré de comer el árbol de la vida. Ya el árbol de la vida había tenido existencia en la creación de nuestros primeros padres y ellos habían comido del árbol de la vida. Es por eso que la Biblia registra que Adán vivió casi 1000 años y muchos de su descendencia llegaron a vivir 900, 700, 800. Ellos habían comido de ese árbol, o principalmente Adán y Eva habían comido de ese árbol, y como consecuencia su descendencia también habían alargado la vida, pero principalmente nuestros primeros padres habían probado de ese fruto que alargaba la vida. Pero como nosotros sabemos, ha tenido que ser guardado ese árbol, porque si ellos hubiesen comido en el momento que pecaron, entonces el pecado se hubiese inmortalizado. Pero la vida continúa y el precioso regalo que puede recibir el hombre después que sea restaurado de este planeta Tierra que esté en pecado es comer las hojas del árbol de la vida, lo que menciona Apocalipsis, y llegar a sanar el pecado. Y cuando llega a sanar el pecado, vivirá eternamente. Vamos a buscar también el capítulo 22 del libro de Apocalipsis y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para perpetuar o era para la sanidad de las naciones. Notamos lo que dice la Escritura. No estoy inventando o poniendo algo de mi parte. El hombre al ser rescatado tendrá que consumir las hojas del árbol de la vida para sanarse. Y como consecuencia recibirá un cuerpo inmortal, a lo que se refiere 1 Corintios capítulo 15, cuando dice, en un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos serán transformados, de mortal a inmortal. Una vida nueva en Cristo Jesús de una manera física, de una manera literal. Entonces, queridos hermanos, estamos estudiando en esta mañana el regalo de bodas. El regalo de bodas que nuestros primeros padres habían recibido y los que prosiguen en este camino también de alguna manera recibirán lo que corresponde. Dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, página 46, 47, el del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Miren qué interesante. El huerto del Edén había permanecido en la tierra mucho tiempo, dice, después que el hombre fue expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el lugar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los ángeles vigilantes. Por eso la Escritura menciona que ellos de alguna manera estaban haciendo su sacrificio a la puerta, a la entrada del Edén. Entonces durante tiempo, dice, ¿no?, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el lugar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los ángeles vigilantes. Ya no podían ver, ya no podían entrar. En la puerta del paraíso, custodiaba por querubines que revelaba la gloria divina. Ahí iban Adán y Eva y sus hijos a adorar a Dios. Ese era el centro para adoración. Podríamos notar que estamos hablando
simbólicamente de un lugar santísimo y de un lugar santo. Lugar santo, lugar santísimo. O también podríamos estar hablando del atrio, lugar santo y lugar santísimo, donde el sacrificio se hacía en el santuario, si lo ponemos de esta manera. Entonces dice, queridos hermanos, ahí iban Adán y Eva a adorar junto con sus hijos. Ahí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén abandonó de la tierra. Entonces, con ese gran poder en el diluvio tenía que sacar ese Edén. Tenía que sacar ese Edén porque iba a haber una limpieza de la tierra a través de la lluvia, a través del agua. Entonces el Edén fue escondido. El Edén fue de alguna manera llevado a algún lugar o Dios lo veló, no sabemos. Pero eso es lo que sucedió. Ahí menciona cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo abandonó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, de acuerdo a Apocalipsis 21:1, ha de ser restaurado, más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces Dios devuelve ese regalo a nuestros primeros padres, pero cuando la restauración ya se haya concretado con el hombre. El Señor devuelve ese regalo. Dice Profetas y Reyes, página 540. En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y a Eva en el principio. La misma promesa que se le dio a ellos, o el mismo regalo que se le dio a ellos, reciben los redimidos. Y dice, en la tierra renovada, los redimidos participarán de las ocupaciones y placeres que daban felicidad a Adán y a Eva. Hablamos de placeres, pero en el buen sentido de la palabra. Placeres, no como ahora, los placeres de este mundo. Pero en este caso son placeres divinos. Se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos. Estamos hablando de la vivencia en un campo, no en una ciudad. La vivencia en un campo. Entonces dice, se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos. Entonces, queridos hermanos, todo esto está para alargar cómo será la vida de los hombres cuando sean redimidos. Hay mucho misterio, hay muchas cosas que podemos nosotros aclarar o estudiar en esta mañana, pero sabemos que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y es por eso que vamos a la respuesta. ¿Qué sucedió con este hermoso jardín que una vez fue el deleite de Adán y Eva? Lo dice ya la Escritura a través del espíritu de profecía, lo que había de suceder. Dice que este jardín, este huerto que recibieron nuestros primeros padres, dice que este Edén, este huerto fue vedado por los ángeles vigilantes. Este huerto fue vedado por los ángeles vigilantes. La palabra vedado es la palabra prohibido, de repente, la palabra que está resguardado o está siendo cuidada por algo. Entonces, tenemos la respuesta. El huerto fue vedado o prohibido o guardado por los ángeles vigilantes, ¿sí? Estamos estudiando, queridos hermanos, en esta mañana un regalo de bodas. Y ese regalo de bodas que habían recibido nuestros primeros padres fue un hermoso huerto, un hermoso jardín. Ha quedado, podríamos decir, lo que representaba en lo que es el huerto, la creación que hoy tenemos. Cuando nosotros tenemos un pequeño jardín, ahí podemos ver toda la maravilla cuando podemos arreglar ese jardín.
lo que había sido ya el huerto. Un hermoso regalo que recibieron nuestros primeros padres. Que en esta mañana el Señor pueda bendecirnos, ayudarnos a seguir meditando. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos ya en un próximo estudio. Bendiciones.